Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta edición nos visita el escritor español Sergio del Molino para presentar su obra Los alemanes, Premio Alfaguara 2024. Muchas gracias, Sergio del Molino, por estar en la entrevista de France 24. No, encantado, gracias a vosotros. La novela se centra en una comunidad alemana en España. Ellos habían estado en Camerún, los llaman los alemanes de Camerún, y en la Primera Guerra Mundial tienen que huir y terminan en España. ¿Qué han sido, qué son, qué serán estos alemanes de Camerún para España? Bueno, en su momento, en 1916, que fue cuando llegaron a España desde Camerún, porque fue un episodio de una batalla totalmente desconocida e irrelevante de la Primera Guerra Mundial, pues cuando llegaron provocaron mucho revuelo, fueron muy populares, fueron unos personajes que tuvieron mucha presencia pública, inspiraron zarzuelas, inspiraron coplas, chistes, estaban por todas partes, estaban en boca de todo el mundo. Aparecen en algunas de las novelas importantes de la época, como de autores como Ramón J. Sender, y se instalaron la inmensa mayoría en Zaragoza, que es mi ciudad, donde yo vivo. Y ahí dejaron una huella muy importante, una huella empresarial, una huella cultural en la ciudad muy importante, pero que es prácticamente desconocida, que está como subterránea, ¿no? Yo recojo esa historia para inventar una familia ficticia de esos alemanes, los Schuster, que no se corresponde con ninguna de las familias que yo he conocido y he tratado, que sí que y a las que he investigado, para contar una historia de desarraigo y desubicación y de violencia en el siglo XX, ¿no? A través de los últimos supervivientes de los Schuster, de Eva y Fede, que son los bisnietos de Hans Schuster, que es el alemán del Camerún que llegó a Zaragoza en 1916. Durante la novela aparece recurrentemente la palabra Heimat, que es como una especie de construcción de la patria. ¿Por qué le ha interesado concretamente Heimat y profundizar tanto durante la novela? Hombre, me interesa mucho, porque en toda mi obra me ha interesado mucho. Mi obra más famosa en España es un ensayo titulado La España vacía, que habla sobre la construcción de las patrias y habla de cómo cambiamos la idea del país. A mí es un tema que siempre me ha obsesionado como línea de pensamiento y también como vía de exploración narrativa, ¿no? Entonces, Heimat es una palabra alemana que es problemática, porque significa patria, lisa y llanamente, que se traduce así, pero como se usó de una forma totalmente desmedida y descarnada durante el Tercer Reich, la palabra se ha ido manchando, porque las palabras son muy frágiles. Las palabras, lo sabemos que son muy permeables sobre todo a la política. En cuanto se manchan, en cuanto se llenan de intenciones, en cuanto se arrojan unas contra los otros, no se dejan de ser inocentes. Y su uso es problemático. Entonces, Heimat es una palabra que en Alemania genera debate, ¿no? Que no se usa al azar, que puede significar, puede traer reminiscencias del nazismo y puede traer también cosas, evocar la patria cursi de los señores de los Alpes, con los pantaloncitos cortos, de sonrisas y lágrimas, una cosa muy reaccionaria y muy banal, ¿no? Entonces, me interesa mucho cómo Heimat se ha ido transformando, cómo una palabra que en principio debería ser neutra no lo es, provoca debates y define a quien la usa en el contexto, según el contexto en el que la use. Que eso es algo que en España sabemos muy bien también. En España, sin llegar a esos extremos de contaminación totalitaria, tenemos también un lenguaje muy contaminado, un lenguaje políticamente muy contaminado en todo lo que tiene que ver con la pertenencia al país. Hay una cosa que también me llamó la atención a este respecto, y es cómo muestras que algunos de esos alemanes que llegaron a España mantuvieron una idea muy absoluta de lo que es Alemania. Esto suele pasar muchas veces con los migrantes, ¿no? Que han tenido que verse obligados a vivir fuera y mantienen esa esencia, esa búsqueda de la esencia primigenia, ¿no? Has querido también mostrar eso que pasa también en otras culturas, no solo en la alemana. Pasa constantemente en todas las culturas de inmigrantes, ¿no? Hay un retroceso y un intento de aferrarte a una idea de tu patria de origen que casi nunca se corresponde con lo que existe en esa patria, ¿no? A mí me gusta mucho ver comunidades de gallegos en el exterior, que hay muchísimas comunidades de descendientes de gallegos, y vas a un centro gallego, pues en Buenos Aires o en Bogotá o en todas partes, y te encuentras una Galicia que probablemente nunca ha existido, pero que recuerda un poco a una Galicia de hace 40 años, una Galicia de hace 50, ¿no? Y en la que se han instalado, la han congelado en el tiempo, han congelado su idea de nostalgia, y probablemente eso provoca una decepción enorme cuando viajan a su patria
y se encuentran con que el país ha seguido sin ellos. Eso es desolador para mucha gente, ¿no? El país ha seguido sin ellos, sin contar con ellos, y de repente ellos se sienten extranjeros en el lugar que consideran que es su casa por encima de todas las cosas. Ese sentimiento es común a todos los inmigrantes y lo tienen de una forma exacerbada estos alemanes del Camerún porque son muy raros, porque ellos son muy raros, porque tienen una historia que no les permite ubicarlos en ningún grupo humano, ¿no? Son unos deportados de guerra, pero que en realidad no son refugiados de guerra, no se comportan como tales, no son exiliados, en teoría también son exiliados, pero no se comportan como exiliados. ¿Son inmigrantes económicos? Sí, también, pero tampoco se comportan como eso. Entonces han creado un sentimiento de casta, un sentimiento de superioridad, porque a eso hay que sumarle que los alemanes del Camerún creen que España es un país miserable, un país muy inferior al que ellos merecen. Entonces marcan siempre muchas distancias y se crean una barrera protectora a través de una patria imaginaria. Pero yo ahí lo que intento también resaltar es que todas las patrias son imaginarias, todas, absolutamente, ¿no? Y esto es un ejemplo quizá no tenga embajadas, no tenga gobiernos, no tenga moneda de curso legal, pero tiene la misma consistencia ficticia que la patria colombiana o que la patria española. Son muchos los temas que salen del libro. Otro importante que me gustaría tratar es la herencia, la culpa. Eva, una de las protagonistas, tiene claro al final su privilegio y su responsabilidad. ¿Concuerdas con esa visión que tiene ella? No, entiendo las razones de todos, de cómo reaccionan ante un suceso que es el secreto de la novela, que es lo que les va a arruinar la vida, ¿no? Y que tiene que ver con cosas que ha hecho su padre, con crímenes de su padre, ¿no? Entiendo la reacción tanto de su hermano Fede, que niega tajantemente que él tenga ningún tipo de responsabilidad, y entiendo la postura de Eva. Creo que son posturas complementarias. Yo no sé qué haría en su lugar, es decir, yo no sé cómo reaccionaría, y probablemente cualquier respuesta que diera sería equivocada o tan equivocada como la que dan estos personajes, ¿no? Lo único cierto es que el pasado nos conforma, lo que hacen nuestros padres influye decisivamente en lo que somos, ¿no? y en nuestra vida. No podemos, si nuestra vida de privilegio, es decir, nuestra vida de haber ido a unas buenas escuelas, de haber estado bien educados, de haber crecido en una familia próspera, descubrimos que todo eso que ha sido importante para definirnos procede de un crimen, procede de un crimen o de una historia atroz, ¿hasta qué punto podemos desentendernos de eso? ¿Hasta qué punto podemos decir, bueno, yo es que no, claro, el crimen lo hicieron otros, yo no, yo he crecido en eso, has crecido en eso, pero claro, si tus antepasados no hubieran cometido esos crímenes, tú no tendrías esto, ¿no? A eso iba. Y claro. Nosotros como españoles en América Latina, aquí que estamos ahora en Colombia... Eso es un debate irresoluble, es que es un debate irresoluble. Creo que no hay una respuesta fácil y creo que políticamente no se puede articular. Creo que donde se puede explorar este debate es a través de la literatura y del pensamiento, porque no tiene una respuesta unívoca, no puedes darla. Y la política tiene que dar respuestas unívocas. Es decir, la política tiene que solucionar las cosas. Y esto no tiene una solución fácil, porque evidentemente no puedes decirle a los españoles de hoy, yo como español no soy en absoluto responsable del esclavismo en Cuba ni de los crímenes que se han cometido en nombre de la patria o de lo que muchos, no mis antepasados, porque mis antepasados se quedaron en la península, los antepasados de otros, quiero decir, pero sí, no soy en absoluto responsable, pero es verdad que he crecido en un orden que procede históricamente de todo eso. El debate es irresoluble, no puedes plantearlo en términos legislativos, en términos programáticos, lo tienes que plantear en un debate que tenga que ver con el pensamiento, y la literatura tiene un poder enorme para establecer esos diálogos y esa conversación, que yo creo que es la convivencia. Al final lo interesante es cómo nos enfrentamos a nuestra vida, cómo nos enfrentamos a nuestro pasado, cómo lo compartimos y cómo reflexionamos con el otro y cómo acogemos las reflexiones de los demás, ¿no? Y eso, la literatura es imbatible para poder vehicular esos debates. Más allá de los alemanes, también hace poco El País, en el diario que también escribes, publicó Guarida de nazis, en referencia al ensayo Bajo el manto del caudillo. Más allá de la vergüenza de la dictadura, también hay una responsabilidad sobre la posición geopolítica que tuvo España durante muchos años y ese acogimiento de algunos nazis.
Bueno, eso es una herencia o un resultado de la dictadura franquista, ¿no? Se ha ido conociendo, era una historia que se conocía muy mal y que poco a poco se ha ido investigando, y creo que ahora hay una buena bibliografía y se conoce muy bien cómo actuó España como refugio de nazis, no solo como refugio de nazis, sino como estación intermedia para aquellos que huían y llegaron a la Argentina de Perón, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil también, ¿no? Se sabe hoy que todos esos nazis que escaparon a los juicios de Nuremberg y que escaparon a la justicia internacional y que eran reclamados, no podrían haberlo hecho si no hubieran contado con un Estado amigo en el sur de Europa. Es decir, no podrían haber dado el salto del océano. Ellos pasan y se embarcan en el puerto de Lisboa o en el puerto de Vigo gracias a que tienen un Estado cómplice. Ahí va un poco, también la novela se acaba de publicar en plena también guerra en Gaza, se habla un poco por encima, también sale mencionado Israel y algunas problemáticas. ¿Crees que España ahora, por ejemplo, la situación geopolítica es mejor, la posición? La posición de España. Yo, fíjate, yo soy muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, pero creo que en política exterior creo que tiene una posición muy coherente y muy firme y que apoyo. Sí, creo que además en la posición de España en los dos grandes conflictos que están ahora mismo, que son en Oriente Medio y en Ucrania, creo que está teniendo una posición firme, que está intentando también marcar la pauta y el tono de la posición común de la Unión Europea, y me gustaría que tuviera un papel decisivo en crear una postura común una postura común fuerte de la Unión Europea que consolide, ¿no? Sí, yo creo que desde luego la política exterior de España es valiente con la campaña del reconocimiento del Estado palestino, y es valiente también en la oposición frontal a Putin, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que es un ejemplo. Yo ahí no tengo nada que criticar. Tengo que criticar cuestiones de política interior, pero cuestiones de política exterior no. Y en este sentido, ¿usted cree que también habrá unos Schusters israelíes en el futuro que también tengan estos conflictos que han tenido los Schusters de la novela sobre lo que está pasando en Gaza? Ya los hay, ya los tienen, y si revisas un poco la literatura israelí, que a mí me interesa mucho, está llena de estas cuestiones. Es decir, ya hay mucho debate entre el pensamiento y la literatura israelíes, empezando por la estela del gran escritor nacional de Israel, que es Amos Oz, que ya murió, pero ya en su obra ya estaba condensada este sentimiento, ya estaba recogida este malestar, ¿no? Y esa frustración por lo que consideran también como un sueño, que para ellos era el sueño de Israel, se convirtió en pesadilla, ¿no? Esa reflexión creo que ya se está llevando a cabo, y sí que habrá, claro, sí, hombre, evidentemente hay una parte de la sociedad que nunca va a entrar en ello, pero sí que hay una parte de la inteligencia y de incluso dibujantes de cómic, en el mundo del cómic, en el mundo de la televisión, que en Israel es muy potente. Creo que esa incomodidad es evidente, en distintos grados, pero es evidente, se aprecia, vamos, no es algo que se rehuya. Pues con todas estas reflexiones de tan variados temas, terminamos la entrevista, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Sergio del Molino, por haber estado en la entrevista de France 24. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.